No, no, sí, sí, eso se ve todo bien, ¿eh? Vale, guay. ¿Vale? Entonces, esto ya está grabando, si queréis presento un poquito y listo. Bueno, equipo, pues nada, en primer lugar, daros la bienvenida un día más, un martes más a las 4 de la tarde. Sobre todo, daros las gracias por estar aquí en directo, que aunque sé que muchos de vosotros lo veis luego en diferido bueno, porque al final es una hora y un día que hay gente que está trabajando, hay gente que está comiendo, hay gente que está entrenando y que obviamente no le viene bien a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, creo que es un buen día, una buena fecha para todos. En este caso tenemos, como hemos comentado antes de empezar la grabación, tenemos a Bernat Cardel, que es también el psicólogo que nos hizo el webinar de introducción que tenéis también en la plataforma, con todos los documentos que tenéis ahí, que sé que os están ayudando bastante. Y es una persona en la que realmente confío y en cuanto hay alguien que realmente necesita de sus servicios, pues lo derivo a él, porque para mí a nivel deportivo es de lo mejorcito que hay en España. Así que si cualquier persona tiene algún tipo de problema, lo que sea, que sepa que, bueno, que Bernat os puede ayudar muchísimo. Al igual que hablamos la semana anterior, sabéis que hay 4 pilares en el rendimiento del fútbol. Nosotros nos centramos más por lo que es nuestro programa, nuestro trabajo en el apartado físico, que al final nuestra especialidad, ¿no? Pero sabemos que hay otras 3 patas de la mesa que son súper importantes, que es el aspecto nutricional, que ya hemos tenido a Miguel Ángel dándonos dos masterclass más lo que tenéis de Jaime de la intro. Tenéis también el apartado táctico, que estamos también trabajando con traeros a varios entrenadores para que os hablen sobre conceptos tácticos que os puedan ayudar a mejorar ahí. Y otro aspecto súper importante, y yo creo que es de los más importantes junto con la táctica, es el apartado mental. El apartado mental, la gestión psicológica, el poder gestionar tus emociones de la mejor forma posible para que eso no te afecte luego en tu rendimiento. O muchas veces pasa, esto a lo mejor me estoy metiendo en cosas que Bernard me dice, eso no es así, que muchas veces fluimos por lo que nuestras emociones nos digan. Es decir, hay veces que hay futbolistas, que además esto es así, que porque hagan un mal partido, porque no jueguen un fin de semana, la semana que viene ya la tienen en contra mentalmente, ya no van a entrenar con la misma motivación, ya no van a entrenar con las mismas ganas. Y creo que eso también es algo que debéis trabajar, porque el fútbol no es una línea recta, sino el fútbol constantemente tiene bastantes curvas y sobre todo tenéis que aprender a gestionar todos esos momentos para que os ayuden de la mejor forma posible. Ya sin más, os presento a Bernat. Bernat es psicólogo deportivo, aunque ahora sí, el que se presente mejor que yo. Y nada, para mí es un placer que esté aquí. Además, tiene la agenda súper ocupada, no os podéis imaginar. Y para mí que esté aquí un martes a las 4 de la tarde, para mí es un placer. Y nada, Bernat, disfruta. Una última cosa. El que tenga preguntas, aunque creo que Bernat también va a ser participar durante la charla, los que tengáis dudas puntuales sobre algo personal o sobre lo que sea, poner en el chat la palabra pregunta y después al final de la charla, en el apartado de preguntas y respuestas, os daremos os abriremos el micro para que podáis hablar con ellos perfectamente. Vale, bueno, está aquí también Nacho, Ramón. Así que nada, Bernat, es todo tuyo, Muy bien. disfruta y somos todo oídos. Nada, te voy a contratar para que me hagas de comercial porque me has vendido como muy bien. Y ahora voy con toda la presión, ¿no? Igual que a veces nos ocurre en los partidos, voy con toda la presión de rendir también en este ratito. Nada, agradecerte que me hayas dado también la oportunidad y que me hayas invitado a charlar un rato. Yo, pues a diferencia de los profesionales que irán pasando por aquí, no tengo mucha idea de fútbol, más que nada porque no es el deporte que he practicado. Em, Como es de buena educación, pues retomo un poco por donde lo ha dejado Martín y me empiezo presentándome. Mi nombre es Bernat Cardell, soy psicólogo deportivo, pero mucho antes de eso he sido o fui jugador de baloncesto. No llegué a ser profesional, fui amateur, pero bueno, creo que es un background importante, ¿no? A comentar. Acabé dejando el baloncesto muy tempranito por bueno, un tema de lesiones que se iban repitiendo durante varias temporadas y al final decidí colgar las botas.
Después, y con también la intención de no desvincularme del todo del deporte que realmente pues seguía disfrutando y que me gustaba, pues empecé a ejercer de entrenador. Coincidió justo ese momento con que había empezado la carrera ya en la universidad. Entonces me encontraba con un grupo de niños asesinos de 11 años inmanejables con bueno, las cosas que iba absorbiendo de las clases de la uni y sin darme mucha cuenta empecé como a aplicar algunas cosillas y coño, funcionaba, ¿no? El grupo empezaba a funcionar un poco mejor, los niños rendían mejor, se lo pasaban mejor y empecé a pillarle un poco el gustillo a todo esto, ¿no? Entonces, al final parece que la psicología del deporte me encontró a mí porque no era mi intención dedicarme a esto. De hecho, iba muy orientado hacia la clínica, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ese momento, pues ya me acabé mudando a Barcelona, que es donde resido ahora. Cursé un máster en psicología del deporte y bueno, he ido pasando por diferentes clubes de baloncesto, gimnasia artística, cosas deportes que poca idea tenía al inicio, hasta el momento y quizá algo, bueno, he puesto aquí el párrafo este para frontear un poco. eh, He trabajado en más de 50 disciplinas deportivas distintas y lo comento porque en psicología del deporte pues lo habitual es especializarse, ¿no? Coger un nicho, un deporte en concreto, por ejemplo, fútbol, y dedicarnos pues a eso, a trabajar en clubes de fútbol y ya está. Eso tiene sus ventajas, no vamos a negarlo, pero me gusta pensar que el hecho de haberme movido y de haber absorbido cosas de deportes súper distintos entre ellos, me genera o me da una visión un poco más amplia del campo y que también me ayuda al final a identificar pues aquellos factores que acaban condicionando el rendimiento y al final pues el hecho de que juguemos o compitamos o no compitamos bien. Uy, un segundo, que me lío al pasar de diapo. Aquí, listo. Esta diapositiva es un añadido que metí ayer por la noche porque me parecía importante, interesante también tocar un poco las narices a algunas personas y criticar un poco las cosas que aparecen aquí. Hice una búsqueda rapidilla en Google, si buscáis pues, webs de coaching deportivo o webs de artículos sobre fortaleza mental, etcétera, pues vais a encontrar un poco estos titulares, ¿no? Cosas como 8 consejos para campeones, ojo, que quieren multiplicar su fortaleza mental consigue ser tu mejor versión, ¿no? Los imparables entrenan, los perdedores se quejan, o incluso Usain Bolt, sin desmerecer para nada su trayectoria como deportista, pues que nos deja cosas como no te puedes poner ningún límite porque no hay nada imposible. Estaría por ver. Eh, Aparte de eso, y también de mi cosecha, he añadido, entre comillas, algunas frases o explicaciones habituales que en lo que es la psicología pop, es decir, la psicología que escuchamos en la calle, son explicaciones que a veces damos a los problemas que tenemos de rendimiento, ¿no? O sea, apuesto lo que queráis a que habéis dicho, os han dicho cosas como que falláis porque os falta confianza, o que vuestro problema es que no sois mentalmente fuertes, o que no rendís porque no creéis suficientemente en vosotros mismos. Al final, y si nos damos cuenta, todas estas frases no aportan una explicación eficiente al por qué. Decir que fallo porque me falta confianza, al final acaba sustituyendo un problema por el otro. Al inicio el problema es que fallo y después de que me digas que fallo porque me falta confianza, el problema es que me falta confianza. Pero al final la solución no la encontramos en ningún lado. Nos quedamos con una sensación de, bueno, ¿y qué? ¿No? Y además, todas estas frases al final acaban transmitiendo un mismo mensaje, que viene a ser que tu problema es que eres tú y punto. Entonces, el objetivo de la sesión de hoy, además de meter caña a varias ideas que tenemos como preconcebidas sobre el rendimiento deportivo, es también presentaros una forma diferente de entender y de ver el rendimiento. O sea, un enfoque, pues eso, alejado de ciertos tópicos, de ciertos eslóganes, de mensajes clásicos, ¿no? De esta filosofía del querer es poder, que al final como que parece que impregna todo lo que es el contexto deportivo, ¿no? Y que realmente, pues, encontrar un enfoque que nos ayude no solamente a explicar, sino también a resolver esas situaciones que nos encontramos en el campo como jugadores. Un enfoque también, ¿no?, que nos dé respuestas claras a preguntas, coño, que son realmente importantes, como
estas dos, ¿no? ¿Por qué pienso lo que pienso y por qué me siento como me siento? Sea el contexto que sea. Así que, bueno, para empezar, pues empezaremos hablando por la gestión emocional durante el partido. Vamos a dar algunas pautas iniciales. Sí que es verdad que mi idea, mi intención es no extenderme en exceso con toda esta parte más preparada, más guionizada, con todas las diapos, etcétera, y dejaros más tiempo también hacia el final para que, pues bueno, podáis preguntar o exponer algún problema en concreto o alguna dificultad o, bueno, al final creo que es más enriquecedor para todos si podéis expresar también vuestras dudas. Voy a contradecir un poco lo que ha comentado Martín al inicio. Sentiros libres de interrumpir, de encender el micro y preguntar. Os lo digo más que nada porque a veces se nos escapa un concepto, una idea, no acabamos de entender algo y ya perdemos un poco el hilo durante el resto de ponencia. Mejor que eso no pase. Entonces, nada, si os perdéis, me avisáis, me formuláis la pregunta y yo pues encantado os intento ayudar. Entonces, al lío. Y para abrir ya un poco de debate. Yo no sé vosotros, pero yo mismo, ¿no? Pues me canso de escuchar cosas como, ya no pienses así, no te pongas nervioso, ¿no? Si piensas esto es imposible que al final te vaya nada bien. Entonces la pregunta que os lanzo eh, es la siguiente, ¿no? ¿Tenemos realmente control sobre aquellas cosas que pensamos y sobre aquellas cosas que sentimos? ¿Quieres que nos abramos los micros? Sí, sí, sí. Ah, pues equipo, entonces pues nada, micro fuera y... Claro, he Estaba haciendo pensado, una pausa dramática. A ver, claro, digo, no sé si es una pausa hasta qué extra punto, dramática, hasta qué ¿no? nivel de incomodidad, ¿no? Vamos a generar Sí. hasta que alguien abra el micro. Vale, vale. Familia decir, aquí hay varios que creo que podéis hablar bastante desde la experiencia, ¿vale? Sobre todo los que a lo mejor tenéis... Mojaos, no voy a meterme Sí, demasiado con nadie. efectivamente. Vale, Quique, Bea, Nacho... me mojo yo un poco, Martín. Yo creo que sí, que sí tenemos control sobre lo que pensamos, eh, pero algunas veces pues la mente en un partido pues te puede jugar malas pasadas porque puedes fallar un pase y creerte lo que te está diciendo tu mente y ya la siguiente que cojas otra vez el balón, ya por ejemplo a mí me pasa gestionas eso, ya tienes más dudas sobre ti mismo y al final pues acabas haciendo, después ves el partido completo y haces muchas cosas bien y ese error que es mínimo, pues te penaliza durante 15 minutos que no tiene sentido. Bombardear, entra en un bucle. Muy bien. Fíjate que la justificación que has dado está muy bien, está muy acertada. Pero al final entra un poco en contradicción, ¿no? Porque has comentado algo, me quedo con algo que has dicho algo así como eh, aparecen esos pensamientos y luego tú te los crees, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso acaba afectando un poco a tu rendimiento. El tema es, estos pensamientos que aparecen, cuando aparecen, esta angustia, esta frustración después de liarla con un pase o cualquier situación, eh, ¿la controlamos? Es decir, ¿podemos evitar que aparezca? ¿Podemos hacer que desaparezca cuando justo acaba de aparecer? No solamente puede responder Enrique, pobre que... Sí, sí, además he visto que se acaban de abrir el micro, Hola, Bea, Bernat. Nacho... Yo soy Nacho, ¿se me escucha bien? Muy buenas noches. Sí, 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 perfecto. si puedes encender la cámara, mejor, Nacho, para que te vean la cara. Si no, no pasa nada, ¿eh? No, ahora lo tengo complicado. Si no te lo desenchufo a la Nada, primera, no hay no problema. te preocupes, no te preocupes. Está en la playa y no quiere dar envidia. No, bueno, desde mi experiencia, siento que yo al menos quiero dominar mis pensamientos, quiero y me quiero creer que los domino, es decir, quiero pensar así, pero yo sé que no, sé que hay un momento, yo estoy convencido de que he llegado ya al punto de
por decirlo de alguna manera, ser humilde y saber que mis pensamientos, gran parte, no los domino, por no decir casi todos. Entonces, estoy empezando a vivir siendo consciente de que a veces pueden venir pensamientos que no nos gustan y hay que vivir con ellos. O al Muy menos bien. así lo vivo yo. Ujú. Ok. ¿Alguien más que Que quiera? a veces no son agradables porque son cosas que no son positivas o no pueden llegar a ser positivas, pero bueno, al final me lo tomo con naturalidad para que no reste al menos. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que se anime como a aportar un poco su punto de vista, experiencia? Yo iba a decir que no es que no lo podamos controlar, es que además si lo intento, al menos yo, si lo intento controlar, aún me es peor. Mm. O sea, es como pelearme conmigo misma. Siempre lleva peor. Wow. Se da un poco ese efecto de la paradoja del elefante rosa. No sé si, seguro que alguien la conoce. Si os digo que no penséis en un elefante rosa, ¿qué es lo que sucede, no? Es en primera plana el elefante rosa. Porque la negación, o sea, para negar no ver un elefante rosa o ver el elefante rosa, tengo que sí o sí pensar o verbalizar el elefante rosa. Entonces, al hacerlo, ¡pum!, en primera página. Esto también da un poco a entender, ¿no? Porque a veces decimos, no, joder, es que confrontar ciertos pensamientos lo único que hace es como agravar el problema. Porque a la que pones el foco en dejar de estar nervioso, donde estás poniendo el foco es en la sensación de nerviosismo que estás experimentando en ese momento, ¿no? Muy bien, muy bien. Hay un poco de todo, cosa que me gusta porque también me da como más pie a poner más ejemplos y a enriquecer un poco todo esto. Víctor creo que quiere hablar. Claro, sí, sí. Si alguien más quiere participar, fantástico. Y luego ya paso yo y os doy mi versión de la historia. Cuando voy a jugar un partido, me siento muy ¿Mm? nervioso a la hora de empezar. Y cuando me van a dar un pase, no sé qué hacer con la bola. Ujú. Quisiera saber, Entonces, ¿qué haces con ese nerviosismo? ¿Lo trato podemos de... controlar o lo puedes controlar? O no sé si has hecho algo para intentar controlarlo. No, intento, pero no puedo. Ujú. ¿Cómo lo intentas? Tratar de calmarme más. Ok, ok. Ahora lo resolvemos. ¿Alguien ha levantado la mano también? Sí, Jorge, creo. Jorge. Sí, buenas, soy yo, Jorge, encantado. Igualmente. Bueno, la pregunta es si tenemos control sobre lo que pensamos y lo que sentimos. Yo creo que es diferente los pensamientos que los sentimientos, ¿no? En ¿Vale? cuanto a los pensamientos, yo sinceramente creo que no los puedo controlar. O sea, los sentimientos creo que no puedo controlarlos. Los sentimientos, a veces estamos con más confianza, a veces te sientes más cansado y ese tipo de sentimiento tú no puedes controlarlo. Ahora, el pensamiento, yo creo que sí que a veces puedes controlarlo. Es decir, venga, voy a hacer esta acción bien. Y tú lo piensas, antes de que te llegue el balón, dices, venga, voy a intentar que esta jugada la voy a hacer bien. Y yo creo que Ujú. ese tipo de pensamiento sí puedo controlarlo. Entonces, esa es mi opinión, que es diferente entre pensamientos y sentimientos. Los sentimientos no se pueden controlar, los pensamientos sí. Mi opinión, ¿eh? Vale, muy bien, muy bien. Ha hecho un buen matiz ahí, Jorge, sobre todo por el tema, ¿no?, de diferenciar un poco los... pone pensamientos y sentimientos. Nos referimos, pues, los psicólogos, a este tipo de eventos como eventos privados, ¿no? Evento privado es todo aquello que pasa dentro de tu coco y que no es observable desde el exterior. Yo puedo ver cómo Martín se pone a saltar si lo hiciera ahora, pero no puedo estar pensando o no puedo observar qué emoción está experimentando Martín en este momento o qué está pensando en este momento. Entonces, hay diferencia, obviamente. De todos modos, muchas veces, claro, cuando pensamos en el control de los pensamientos, lo planteamos a posteriori, ¿no? Es decir, mm, pienso algo, aparece algo en mi cabeza, pero luego yo decido si sigo pensando eso, si me digo otra cosa, ¿no? También genera un poco más de duda, porque claro, el pensamiento puede ser inconsciente, puede aparecer en ese momento de forma, parece aleatoria, ¿no? Cosa que no es así, pero bueno, no nos metemos en ese melón. Aparece el pensamiento, pero luego también podemos pensar de forma consciente e intencionada, ¿no? Entonces, a veces genera eso, un poco de- de duda. Os cuento un poco mi versión del cuento, ¿de acuerdo? Luego ya vosotros decidís si os encaja o si no. ¿Controlamos realmente lo que sentimos y lo que pensamos? Pues bueno, os diría, como respuesta así sencilla,
que realmente el control que tenemos sobre todos estos eventos privados, lo que sentimos, lo que pensamos, es muchísimo más limitado de lo que nos podemos imaginar en un primer momento, ¿no? Entonces, hablamos siempre de que no tenemos control directo sobre ello, pero sí tenemos cierto control indirecto sobre nuestras emociones y sobre nuestros pensamientos. Control indirecto, ¿qué es? Os lo ilustro también con un ejemplo. De hecho, os voy a hacer también algunas preguntas más. Imaginaos que os doy 2 segundos para experimentar tristeza. ¿Qué ocurriría? Ocurriría que probablemente pasarían los 2 segundos y pocos o prácticamente nadie sería capaz de generar en sí mismo una respuesta de tristeza en este tiempo. Pero, ¿qué cambia si, por ejemplo, os digo que tenéis 5 minutos? Si os doy 5 minutos, ¿alguien cree que sería capaz de ponerse un poco triste? Hay varios. Martín asiente. El resto de cámaras no las acabo de ver todas en la pantalla, pero normalmente en 5 minutos nos da tiempo. Vale, entonces, ahora sí, abrid micros y explicadme un poco cómo lo haríais. ¿Qué haríais en estos 5 minutos para lograr experimentar tristeza? Bueno, yo si queréis puedo abrir, puedo hablar desde, y ahora también que hable Andrés, o lo que yo haría, es más, incluso en cuanto lo has dicho, has dicho, oye, somos capaces de sentir ese sentimiento, ¿no? Esa tristeza. Lo primero que he hecho ha sido pensar en momentos puntuales o en fases o en cosas que han pasado últimamente, a lo mejor más en mi caso, ¿no? Que últimamente han pasado cositas reguleras y eso ya directamente te hace pues ir para abajo, personalmente. Eso es un poco lo que he hecho. Para lo otro es exactamente igual, pero a la inversa, ¿no? Ver un poco a nivel personal, pues pensar en cosas que me hayan hecho feliz, ¿no? Eso es un poco lo que yo haría. Muy bien. Andrés, por ahí, que ha abierto la mano. Sí, Sí. gracias. Perdón por la cámara, es que ahorita se me complica un poquito tenerla prendida, pero Nada, Andrés. bueno, la verdad muy, muy igual. Yo creo que más que nada con los 5 minutos nos daría tiempo a pensar en cosas que nos han pasado en el pasado, justamente. O sea, digamos que creo que muchas veces cuando nos quedamos atascados como en lo que nos ha pasado, muchas veces constantemente lo estamos trayendo al presente y creo que cuando nos dan tiempo así, nos hacemos las víctimas, ¿no? De lo que nos ha pasado y pues aparece Muy la bien. tristeza. Muy bien, muy bien. Al final, tampoco para no extendernos demasiado en esto, porque os haré alguna pregunta más al respecto. Digamos que hay como diferentes formas, las más habituales. De hecho, esta pregunta, cuando explico esto en sesión privada, pues normalmente me encuentro diferentes respuestas. O básicamente optamos, como decía Martín, ¿no? Conectar con algo que me genera tristeza del momento presente, alguna situación que tenga ahora mismo en mi vida que me genere tristeza, conecto con ello, me pongo a recordar, a pensar en ello y recupero esa sensación de tristeza. O me imagino en un contexto apocalíptico en el que se acontecen una serie de desgracias en un futuro no muy lejano, o si no, pues me pongo a pensar en el hámster que se murió cuando tenía yo 6 años, ¿no? Un recuerdo del pasado. Esas son como las diferentes formas. Ostras, vale. Entonces, resulta que en principio no podíamos controlar nuestro estado emocional, pero resulta que ahora estamos siendo capaces de experimentar o generar en nosotros una respuesta emocional. Entonces, ¿en qué quedamos, no? Volvemos al tema. Control directo, no. Control indirecto, sí. Pregunta que viene ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos necesitando para cambiar ese estado emocional? No somos capaces en 2 segundos, pero en 5 minutos sí. ¿Por qué? ¿Qué estamos necesitando? ¿Qué es lo que está generando realmente ese cambio emocional? Tiempo. Tiempo, dicen por ahí, Martín. No es tanto el tiempo, sino lo que hacemos con ese tiempo, ¿no? Procesar la información y llevarla, interiorizarla, ¿no? Interiorizar lo que es la información que estás poniendo en tu cuerpo.
¿Qué hacemos realmente cuando recordamos? Si yo me planto, cierro los ojos y me pongo a pensar en el mismo ejemplo, ¿no? En mi hámster. ¿Qué Imaginamos estoy futuros haciendo? alternativos. ¿Cómo, perdón, Víctor? Imaginamos futuros alternativos. Ok, ok. Al final, lo que estamos haciendo es cambiar de contexto. Cambiar de contexto. Lo vamos a ver más claro con otro ejemplo. Estáis muy tristes, agobiados, frustrados. Lleváis toda la tarde encerrados en casa. Estáis hasta las narices de trabajar, de estudiar, lo que sea. ¿Qué hacéis para animaros un poco? Salir a la calle. Salir a la calle, llamar a los colegas para hacer unas cervezas o los menores que haya en la sala, unas Coca-Colas. Cambiar de contexto. Entonces, ¿tenemos control sobre nuestras emociones o tenemos control sobre el contexto? Y es el contexto el que acaba determinando un poco nuestra respuesta emocional. Yo me expongo a ciertos contextos y el contexto acaba determinando pues, cómo yo reacciono y respondo emocionalmente a ese contexto. Y parece la hostia de complicado, pero es que lo sabemos todos. Todos, cuando estamos tristes, buscamos accionarnos, hacer algo, llamar a un amigo, salir a dar una vuelta. Todos. Pero sin embargo no caemos, ¿no? Hostia, pues porque lo hacemos realmente. Porque es la herramienta que tenemos de manejo, ¿no? Emocional. Entonces, bueno, ahí está un poco la idea. No sé si os genera mucha duda o si más o menos os he medio convencido a todos. Medianamente sí, ¿no? Ok. En definitiva, y como acabamos de exponer, lo que sentimos y pensamos viene condicionado por el contexto. Y ojo, porque esto sí que es nuevo y depende directamente de nuestras experiencias previas con el mismo. ¿A qué me refiero con esto? Imaginemos, pues, yo qué sé, por seguir con el ejemplo chorra, ¿no? Del hámster. Probablemente el recuerdo del hámster me genere tristeza a mí. Y a vosotros, pues, os sea bastante indiferente. ¿Por qué yo respondo emocionalmente a cierto contexto? ¿Por qué yo me pongo nervioso en los partidos y Martín no? El contexto es el mismo. Bueno, lo que va a determinar cómo yo respondo a ese contexto, a esa situación, va a ser mis experiencias previas en ese contexto. Si yo soy un pringao, ¿no? Que a la que recibo el balón ya me lo han quitado, juego fatal, encadeno partidos malos, comentarios de los compañeros, broncas del entrenador. O sea, pues quizá mis experiencias previas en ese contexto van a invitar a que mi respuesta emocional ante ese contexto sea nervios, miedo. En cambio, Martín puede haber tenido unas experiencias totalmente diferentes en el campo o totalmente diferentes en el entreno, ¿no? Entonces, experimentará esa situación o ese momento de forma totalmente diferente. Entonces, ¿no? A veces pensamos o decimos esas cosas de, joder, pues estas cosas solamente me pasan a mí. Bueno, es que nadie más que tú tiene tu historial, ¿no? Nadie más que tú se ha relacionado con el contexto de esa determinada manera. Para dar vueltas un poco sobre lo mismo, os pongo un ejemplo más sencillo, ¿no? Si nos metemos en una jungla y un tigre nos muerde el brazo, ¿cómo estaremos si al día siguiente tenemos que volvernos a meter otra vez en la jungla? ¿Cómo vamos a reaccionar? Probablemente con miedo, inquietud, pánico, bueno, vamos a tener una taquicardia del copón, taquipnea, ¿no? Vamos a respirar muy rápido, sudoración, vamos a estar en un estado de alerta máxima, cualquier ruidito, cualquier sonido de una hoja que se cae, cualquier cosa va a ser motivo de sobresalto. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, otra cosa que también tenemos que empezar a plantearnos realmente no es, ¿vale? ¿Para qué aparecen entonces esta serie de pensamientos? Hostia, no te metas en la jungla que ayer te mordió el tigre. ¿Y si el tigre vuelve a estar? ¿Y si vuelve a ocurrir lo mismo? ¿Y si esta vez en vez del brazo te muerde el cuello? ¿De qué sirven o para qué aparecen todos estos
pensamientos, toda esta respuesta emocional de ansiedad, de angustia, de miedo en este tipo de contextos. Ahí sí que abrid micros y responded. Quien quiera hablar, se abre el micro y contesta, ¿vale? Hola, buenas tardes. A ver, yo te iba a hacer una pregunta, ¿vale? Yo tengo un Claro. niño de 12 años que juega al fútbol 11, entonces tuvo una mala experiencia en el fútbol sala porque tenía mucha presión. Este año juega al fútbol 11 y sigue teniendo los mismos miedos. Nerviosismo, sudoración, lo pasa muy mal antes de jugar. Una vez que luego llega al campo, es verdad que se olvida, juega. Nosotros creemos que se lo pasa bien y todo. Bueno, le falta un poco de físico, pero realmente lo que nosotros pasamos mal es por su falta de autoestima, ¿vale? Al final tiene muchos miedos, es como muy inseguro, ¿vale? Yo creo que viene del fútbol sala, de que ha estado 5 años, hay mucha presión, bueno, pues tuvo una mala experiencia, pero claro, este año ha tenido una muy buena experiencia en el fútbol 11 y lo sigue pasando mal. Entonces, bueno, nos gustaría saber un poco cómo atajar esos nervios, esos miedos, no sé, poder hablar con él para explicarle, pero si es que tú te lo pasas bien, pero sigue pasándolo mal. Es complicado porque tendríamos que ver el caso en concreto. Me has dicho que hace un año que las cosas medianamente van bien, ¿no? Al final... A ver, siempre, perdona, Bernat, siempre han ido bien. Lo que pasa es que él es un niño muy sentido, entonces, claro, la presión, los gritos del entrenador, como que se paralizaba, se ponía muy nervioso. Entonces cambiamos de deporte porque él quiso cambiar de deporte. Fútbol 11 no ha tenido eso, al revés, ha sido un año muy tranquilo y muy bueno, pero se pone muy nervioso por las mañanas, sigue casi sin dormir. Entonces, bueno, es un poco a ver cómo podemos tratar eso para que él tenga su autoestima, que creemos que es un poco Miedos eso. de experiencias previas. Efectivamente, miedos a experiencias previas. Es que mi mujer sabe mejor hablar que yo es que no. Sí, al final es complicado, ¿de acuerdo? Más que nada porque hay que ver un poco qué es en ese caso lo que puede estar sucediendo. Entonces me es complicado deciros, haced esto y funcionará, porque no suele ser así. Es un poco lo que os comentaba, las experiencias previas con las que, bueno, las que he experimentado durante los últimos años acaban siendo muy determinantes también, la forma en la que yo pues afronto los nuevos retos, etcétera. Muchas veces, aunque el problema de origen ya no esté, ¿no? Pues mi seguridad venía porque el entrenador era un broncas, por ejemplo. Eso ya no está, pero mi miedo sigue. Sí, así funciona un poco. Los mecanismos de origen normalmente no acaban siendo los mismos que mantienen el problema. Es decir, yo empiezo a ponerme nervioso porque el entrenador me grita. El entrenador ya no me grita, pero como sé que me pongo nervioso antes del partido, pues ya empiezo a anticipar. Me voy a poner nervioso y como estaré nervioso no rendiré bien. Y el entrenador ya no grita, pero existe ese miedo de ¿y si me vuelve a pasar lo mismo que las últimas veces? ¿Y si vuelvo a pasarlo mal? ¿Y si vuelvo a estar nervioso? ¿No? Entonces, al final, el problema acaba siendo un poco lo que hablábamos, que intentamos controlar esos intentos de control de dejar de estar nervioso, acaba siendo muchas veces lo que mantiene el propio nerviosismo. Es el metanerviosismo. Nervios por miedo a estar nervioso. ¿Okay? Pero bueno, si queréis más hacia el final, tenéis algún tipo de duda más particular, me abrís otra vez, incluso si queréis por correo electrónico o lo que sea, pues yo intento echar un cable, ¿vale? Entonces, siguiendo un poco con todo esto, os preguntaba, ¿no? ¿Qué función realmente cumple este miedo? ¿O qué función realmente cumple ese pensamiento de no vas a ser capaz? ¿Qué para qué tiene? Es complicado. Muchas veces, y sobre todo si conectamos un poco con el ejemplo del tigre, es un poco más claro y más fácil. Porque siento miedo al meterme otra vez en la jungla. Joder. Protección, ¿no? Exactamente. Es como el dolor, ¿no? Supervivencia. Adaptación. ¿Ok? Muchas veces nos obcecamos, ¿no? Es que me pongo nervioso. ¿Por qué me pongo nervioso si yo lo que quiero es jugar bien? Ya, pero hay algo primero, algo prioritario, que es no pasarlo mal. Nos movemos en dos direcciones. Buscamos el placer y escapamos del malestar. Punto en boca. El resto, que ahora juguemos a meter una pelotita entre 3 palos, o no es para meterme con el fútbol, ¿eh? Lo puedo hacer también con el baloncesto, ¿no? Meter una pelotita dentro de un cesto colgado de un palo. Nosotros nos hemos complicado mucho la existencia, pero al final somos
seres vivos con unas necesidades e inquietudes básicas, que es sobrevivir y evitar pasarlo mal, básicamente, ¿no? Entonces se desdibuja un poco, pero al final nuestras reacciones acaban siendo las mismas. Entonces, en psicología hay algunas leyes inamovibles, premisas inamovibles, y una de ellas pues, nos dice que toda conducta tiene una función, lo que viene a decir que todo lo que hacemos tiene un para qué. Esto es lo mismo, ¿no? Dar vueltas un poco sobre lo que hemos hablado ya. Es importante que entendamos como conducta o comportamiento, pues, aquella interacción entre nosotros y el medio que nos rodea. Truco sencillo para no liarnos mucho la cabeza con esto. Podemos considerar conducta todo aquello que podamos denominar o describir con un verbo. Entonces, correr es un verbo, es conducta. Saltar, bailar, beber, dormir, salir, chutar, regatear, conducir. ¿Ok? Si hay porteros, bloquear, ¿no? Por ejemplo. Y aquí la cosa se complica un poco más porque ya metemos, ¿no?, el sentir, que curiosamente también es un verbo, pensar, que curiosamente también es un verbo, y por lo tanto también los tenemos que considerar conductas. Entonces, si pensar y sentir son conductas, entonces, ¿qué función cumplen, no? Pues estos pensamientos de duda o de nervios previos a un partido. Pues efectivamente, y como ya hemos avanzado, ¿no?, pues la función que cumplen es alejarnos del malestar, alejarnos del dolor, alejarnos de la fatiga, bueno, del malestar en todas sus formas al final. Funcionan algo así, pues como el sensor de proximidad del coche. Cuando empezamos a dar marcha atrás y nos acercamos demasiado al coche de atrás, ¿no?, pues empieza a sonar cada vez más intensamente. Pues lo mismo, funciona exactamente igual. A la que te alejas a un peligro, a algo que has experimentado como aversivo, desagradable en un pasado, ya sea meterte en la jungla o ya sea meterte en el campo, empieza a sonar el sensor. ¿Ok? Para recoger un poco lo que hemos ido hablando hasta el momento, pues ya sabemos que no controlamos los eventos privados, o no al menos de forma directa. Que estos eventos privados, lo que pensamos, lo que sentimos, pues acaba dependiendo de nuestras experiencias previas en ese contexto, en esa situación. Hemos dicho también que son adaptativos y que tienen su función. Y también hemos dicho que son cortoplacistas. Lo hemos dicho un poco así por encima, ¿no? Cortoplacistas me refiero a que la motivación principal es evitar el malestar en el corto plazo. Porque seguro que alguno de vosotros habrá pensado, coño, si hablamos de malestar, para malestar el que siento después del partido, después del desastre que he hecho, justamente por lo nervioso que he estado, ¿no? Ya, eso es el largo plazo. Lo inmediato es lo que hay ahora. Es el malestar de recibir un balón. ¿Ok? Entonces, claro, la pregunta aquí también a hacernos es si no los controlamos, si depende de mis experiencias previas con el contexto, si es el contexto el que acaba generando que yo reaccione de esta manera, ¿vale realmente la pena dedicar tiempo, dedicar esfuerzos a intentar controlar todo esto? De hecho, es que muchas veces acaba siendo contraproducente, ¿no? Hablábamos antes del elefante rosa, de a la que intento controlar esos nervios parece que aumentan, a la que intento decirme cosas positivas mientras juego para animarme y para dejar de pensar que soy malísimo, pues resulta que tampoco me ayuda en nada, ¿no? ¿Vale la pena entonces? ¿O quizá hay una mejor forma de invertir los esfuerzos? Y aquí es un poco donde intento venderos que sí. y os lo presentaré un poco a continuación, ¿de acuerdo? De forma muy breve, tampoco para complicarlo demasiado. Si hasta ahora lo que hemos hecho ha sido intentar controlar, confrontar o incluso, esta palabra me encanta, ¿no?, luchar contra todas esas emociones o todos esos pensamientos, pues es momento de buscar un reenfoque, un cambio en el juego. Un enfoque, pues quizá un poco más basado o dirigido, orientado a la acción. ¿Okay? Entonces, hablaremos ahora, os introduzco algunos conceptos o algunos pasos, ¿no?, que son la aceptación, la difusión y el reenfoque. ¿Vale? Aceptación, cuando hablamos de aceptación no estamos hablando de resignarnos, rendirnos. La aceptación tiene como un matiz más proactivo, ¿no? Yo acepto algo porque soy valiente y decido que, oye, que tengo que convivir con ello, ¿no? Aceptación de nuestras experiencias internas. Entender que si mi background es este,
5 partidos malos, o un partido malo, o el background que sea, o una temporada terrible, aceptar que en este momento es que no puedo sentirme de otra manera, ¿ok? Mi respuesta emocional ante la situación de competición o el partido es la que tiene que ser. Punto. Lo mismo hacia los pensamientos. Los pensamientos que aparecen me gustarán más, me gustarán menos. Serán más útiles, menos útiles, más ciertos o menos. Pero son los que son y tampoco puedo evitar que aparezcan. Puedo cambiar cómo reacciono ante ellos, que es un poco lo que vamos a ver. Pero que aparezcan, no. Te los vas a comer. Y punto. Defusión es un palabra que nos hemos inventado los psicólogos para referirnos, para poner como un antónimo a fusión. Me fusiono con algo cuando me junto mucho con algo y pues me defusiono de ello cuando hago el proceso inverso. ¿Ok? Es un concepto que utilizamos mucho y es ese ejercicio de dar como un paso atrás, un step back y ver los pensamientos desde fuera, como simplemente contenidos mentales. ¿Ok? Lo que pienso es producto de, bueno, pues obviamente de mi, llamémoslo mente, ¿no? Es un producto mental que tiene una función que es precisamente alertarme del peligro, pero que no siempre va a estar alineado con mis objetivos personales, con mis metas, ¿no? Sino que tendrá siempre ese matiz de, o esa intención de protegerme y alertarme del peligro. Punto. Entonces, vamos a tener que ejercer un poco como filtro con estos pensamientos. No filtro en el sentido de es cierto o no es cierto, porque, por ejemplo, yo puedo estar comiéndome la semana, o sea, en la cabeza una semana entera pensando en que un día me voy a morir. Y este es un pensamiento totalmente racional y totalmente cierto. El tema es, ¿me resulta útil pasarme una semana pensando en esto? Pues ahí ya podemos entrar a debatir, ¿no? Y pues dejamos un poco más de espacio a ese trabajo de pues, dar un paso atrás, ok, estoy pensando esto, entiendo que, bueno, es fruto del contexto, de mis experiencias, de pues, ese sensor de proximidad del coche que me está alertando de ciertos peligros, pero no tengo por qué comprar ese mensaje. No tengo por qué actuar en ese sentido. ¿Ok? Simplemente es un pensamiento. Tiene el poder que yo mismo decido que le voy a dar. ¿Ok? Y una vez que hemos hecho eso, pues ya la tercera pata sería el reenfoque atencional. ¿En qué me centro ahora? ¿Ok? Me pongo nervioso, pienso en ciertas cosas. Ok, acepto la situación actual, acepto lo que viene, estoy pensando que voy a jugar muy mal. En qué me puedo centrar ahora? ¿Qué cosas demandan o son más urgentes en este sentido? ¿En qué me puedo centrar para, obviamente, rendir como quiero rendir? Y, pues bueno, aquí entramos ya un poco en la parte más aplicada de esto. Si hasta ahora hemos hecho un poco el reframe, ¿no? El reencuadre, pues ahora empezamos a dibujar un poco el cómo, ¿no? El camino a seguir. Entonces, prepararnos para competir. ¿De qué nos sirve? Siempre intento convenceros, y con esto batallo mucho porque es complicado, siempre intento convenceros de que la mayor parte del trabajo psicológico a hacer antes de un partido se hace antes de un partido. Quiero decir, es muy complicado que en el contexto de juego, cuando emocionalmente es una montaña rusa, porque ahora la cagamos, ahora tenemos una acción muy buena, estamos ahora arriba con una confianza de locos, ahora abajo tristísimos, cansados, desmotivados, fatigados, el entrenador me grita, un aficionado, alguien de la grada me insulta. Hostia, es una olla en ebullición. Entonces, esperar tomar decisiones racionales, objetivas, bien medidas en ese momento, pues a ver, por poder se puede hacer. No es muy recomendable. Entonces, como vas a tener que estar atendiendo a un mogollón de estímulos, tráete el trabajo hecho de casa, que te lo va a facilitar muchísimo más. Entonces, prepararnos para competir. ¿De qué nos sirve? Pues nos sirve para anticiparnos a ciertos problemas que puedan aparecer, ciertos imprevistos, a los errores que yo cometo habitualmente, ¿no? Además, nos ayuda también a aumentar esa sensación de control sobre la situación en la que estamos. Evitamos caer, como decíamos, en improvisaciones necesarias en un momento un poco complicado. Y además, y
quizá de lo más importante, es que nos proporciona, nos da algo a lo que poder volver, en lo que centrarnos cuando las cosas no vayan demasiado bien. ¿Ok? Entonces es más fácil dejar de lado esas dudas, esos pensamientos intrusivos que puedan aparecer, esas reacciones o respuestas emocionales que ocurran durante el partido, si yo tengo algo a lo que agarrarme y a lo que volver. Si tengo un plan, ¿no?, a la que me distraigo del plan, puedo decir, hey, acuérdate, vuelve a esto. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver un poco cómo lo hacemos, cómo podemos abordarlo. Entonces, 3 pasos para preparar correctamente un partido. Establecimiento de metas y objetivos, identificación de riesgos y dificultades y plan de partido. Así de forma breve, esquemática y para lo que os comentaba, no liarnos demasiado. Vamos con el primero. Establecimiento de metas y objetivos. A la hora de establecer objetivos, muchas veces cometemos algunos errores muy básicos, muy clásicos. El primero de ellos puede ser, por ejemplo, ser excesivamente ambiguos. Por ejemplo, jugar bien no es un objetivo, es una intención, pero es que no hay por dónde cogerlo. Quiero decir, no proporciona información sobre nada. ¿Ok? Aparte de esto, ¿no?, pues otro puede ser describir más bien deseos o bonitos deseos y no tanto objetivos. Por ejemplo, marcar 2 goles o ser el pichichi de la liga está muy bien como objetivo de resultado, pero tenemos que tener muy presente que son objetivos que nunca van a depender única y exclusivamente de nosotros. No jugamos solos, hay 10 tíos más en nuestro equipo, 11 en el equipo rival, hay un árbitro, hay entrenadores. Entonces, el hecho de que yo marque o no marque gol, pues a ver, parte de lo que yo haga va a aumentar o a reducir las probabilidades de que ocurra, pero no es algo que yo maneje en su totalidad. ¿Ok? Aquí abajo a la izquierda tenéis objetivos SMART. Es una breve guía, seguramente os sonará a muchos, para establecer objetivos medianamente correctos. Entonces, se supone que un objetivo tiene que ser específico, tiene que estar bien detallado y bien concretado, tiene que ser medible. Jugar bien no lo es. ¿Cómo sé si juego bien? A no ser que puntuemos o registremos ciertas variables, va a ser complicado medirlo. Tiene que ser asequible, pero a la vez desafiante, algo a lo que podamos aspirar, pero que a la vez nos suponga un reto. Y sobre todo tiene que estar limitado en el tiempo, concretado en el tiempo. Marcar 2 goles, pues en el siguiente partido, en toda la temporada, ¿no? Un poco eso. Lo más importante de aquí, con lo que yo me quedaría, es con que los objetivos deben de ir orientados al proceso y que tienen que proporcionarnos información útil y accionable, que podamos hacer, sea cual sea la situación o el contexto. ¿Ok? Por ejemplo, encarar al recibir. Puede ser que no reciba, pero es que de esto no va el objetivo. El objetivo es encarar al recibir. Si recibo 2 y encaro 2, pues bueno, estoy cumpliendo con el objetivo. ¿Ok? Cuanto más orientados a la tarea y cuanto más control sobre su consecución tengamos, mejor. Marcar 2 goles no depende de mí, encarar al recibir depende en un porcentaje mayor de mí mismo. ¿Ok? Punto polémico. Uy, no se carga la imagen, ¿no la veis, no? ¿Vosotros? Bueno, da igual, yo no sé si la veis o no. Creo que sí. Sí, ok. Nada, no me carga a mí la imagen. En todo caso, identificación de riesgos y dificultades. Como decía, un punto un poco conflictivo. ¿Por qué? Porque, bueno, genera ciertas dudas. Luego lo acabamos, al final os lo explico y lo cierro. Desde mi punto de vista, es recomendable identificar las posibles dificultades y riesgos del partido. Vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? Pero hablamos tanto de riesgos externos o del contexto, como pueden ser, por ejemplo, el clima, el desplazamiento. Joder, estamos a 4 horas y vamos a llegar reventadísimos del trayecto. La hora en la que se juega, ¿estoy habituado a jugar a esa hora o no? Las condiciones del campo, ¿no? Es muy estrecho, es muy ancho, el césped esto, el césped lo otro. Toda esta información, que a veces parece un poco irrelevante, es importante, sobre todo para anticipar ciertos errores que podemos cometer. Por ejemplo, planificar calentamientos, planificar
alimentación antes, previa, es información relevante e importante. Aparte de eso, también tenemos dificultades más a nivel personal o interno, ¿no? Por ejemplo, podría ser un riesgo el hecho de venir de una mala racha de entrenamientos. He entrenado fatal esta semana, entonces, ¿qué me puede pasar? Puede pasar que no tenga sensaciones. Ok, si no tengo sensaciones, ¿qué? Pues vamos a ver cómo lo podemos abordar. Si no tengo buenas sensaciones durante el calentamiento del partido, ¿en qué me centro? ¿Cómo respondo a eso? ¿Ok? A eso nos referimos con identificar riesgos y dificultades y cómo anticiparnos también a ellas. Por ejemplo, puede ser que salga de suplente, ¿no? Podría ser un riesgo. ¿Por qué? Porque cuando salgo de suplente entro desconectado y al partido frío y me cuesta mucho pillar el ritmo del partido. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Para revertir esa situación? ¿Dónde ponemos el foco? Quizá en meter un grado más de intensidad al inicio, al salir al campo, correr un poco más de lo que corremos habitualmente, por ejemplo. Otras dificultades personales, pues falta de motivación, que he discutido con mi pareja previamente, o con el entrenador, o con un compañero, o que estoy de exámenes. ¿Okay? Todas esas cosas serían cosas a identificar. ¿Para qué? Como os decía, pues para tenerlos identificados, tenerlos claros y poder preparar respuesta si acaban dándose durante el partido. Ojo a esto, y como os decía al inicio, tiene cierto riesgo, cierta polémica. El objetivo de esto es identificarlos para preparar la respuesta, para prevenir, ¿no?, nuestra respuesta a estas situaciones. En ningún caso no para torturarnos a nosotros mismos pensando en todo lo que puede salir mal durante el partido. ¿Ok? Lo hacemos para prevenir, no para machacarnos. ¿Ok? ¿Qué más? Plan de partido, punto 3. Una vez tenemos identificados los riesgos, pues nos ponemos un poco a describir ese plan de partido y, bueno, os voy a invitar a haceros algunas preguntas antes de, pues, obviamente, jugar el partido y a la hora de prepararlo. Primera, pues, ¿cómo quiero verme jugar? Pues imagínate que te estás viendo en vídeo. Que metemos a un tío a grabarte solamente a ti todo el partido. ¿Qué te gustaría estar viendo en este vídeo? Describe pues aquellas cosas que te gustaría que aparecieran en él. Cómo juegas, cómo te mueves, qué postura corporal tienes, cómo te expresas, cómo hablas con los compañeros, hacia dónde miras. Miras al suelo, miras arriba, miras el balón, qué haces, cómo reaccionas después de perder un balón, ¿no? Describe, pero con detalle, ¿ok? No lo típico de me gustaría verme jugar bien, pues tampoco es con detalle. Recreémonos un poco en todo esto, no porque seamos aquí unos románticos, sino porque el objetivo es realmente conectar con ello, describirlo, ubicarlo, ¿ok? Y sobre todo, pues también ser capaces, luego a posteriori veremos un poco cómo lo hacemos, ser capaces de conectar con esto durante el partido, que no se quede en un trabajo solamente de preparación, sino que luego realmente estas cosas estén en situación de competición. Lo que os decía, la intención es que seáis capaces de visualizarlo, ¿vale? Y de nuevo, pues nos centramos en aquello que hacemos y no tanto en los niveles de confianza o en los niveles de frustración con los que jugamos, ¿ok? Foco en la acción. Segunda pregunta, pues, ¿cómo quiero sentirme al terminar el partido, sea cual sea el resultado, ¿no? Pues quizá, o muy probablemente, pues satisfechos, contentos, orgullosos, sintiendo que lo hemos dado todo, que nos hemos esforzado, que hemos puesto todo lo que estaba en nuestra mano, pues, para intentar que el partido fuera bien, ¿no? Lo mismo, buscamos describirlo en detalle. Lo que queremos es conectar con esta sensación, acercarla en el tiempo, experimentarla el día antes del partido, voy a estar pensando, coño, es que si juego bien este partido, o algo me sentiré de lujo, ¿no? Buscamos un poco ese efecto. ¿Qué más? Una vez tenemos claro cómo queremos vernos jugar y cómo queremos sentirnos al terminar el partido, pues nos toca identificar aquellas conductas relevantes. Es decir, enumerar aquellas cosas que tengo que hacer para lograr verme como quiero verme y sentirme como quiero sentirme. ¿Ok? Las podéis incluso listar, hacer una lista. Por ejemplo,
para verme como quiero verme y sentirme como quiero sentirme, pues lo que tengo que hacer es hablar más con los compañeros. Después del error, seguir el balón, buscar más pases filtrados, encarar, ir al choque, ¿ok? Identificar aquellas acciones relevantes en las que queréis estar centrados. Esto son anclajes, ahora lo veremos, anclajes atencionales. Es mi lugar al que volver cuando me distraiga, ya sea por un pensamiento intrusivo, por una sensación de nerviosismo o porque alguien me grita algo desde la grada. ¿Ok? Cuando me distraigo, vuelvo. ¿Vuelvo a qué? Me concentro en el partido. ¿En qué del partido? Pues en estas cosas. En hablar con los compañeros, por ejemplo. Acciones concretas y claras. Entonces, nada de, pues lo que tengo que hacer es tener una buena actitud o confiar más en mí mismo o jugar con seguridad. No. A ver, ¿qué tengo que hacer realmente si quiero jugar con seguridad? O sea, ¿cómo juego cuando juego con seguridad? ¿Ok? Queremos conductas simples. Simples es correr más, ir al choque, hablar más. Esas son conductas concretas. Son cosas muy simples que vamos a poder hacer sea un poco cual sea nuestro estado emocional. Claro, jugar con seguridad, si estoy acojonado en ese momento, pues a lo mejor no es una conducta que yo perciba como fácilmente accionable. Pero en cambio, ¿cómo juego cuando juego con seguridad? Pues encaro, ¿vale? Puedo estar acojonado y centrarme en encarar, ¿ok? Es más fácil. Por último, vamos a ver algunos hacks, trucos interesantes también que nos pueden ayudar precisamente a no desconectar de todo esto. Preparamos el partido el día antes, ¿no? Pues me tengo que acordar de todo esto durante el partido. No es como hacer los deberes que los metes en la mochila y te olvidas, ¿no? Sino que vamos a necesitar retener esto. Es más bien como prepararnos para un examen. Aquí a la derecha tenéis una imagen que es de un portero, creo que un portero del Osasuna, pero no recuerdo el nombre, que básicamente tenía la chuleta de dónde tiraban los penaltis los delanteros, los jugadores del equipo rival. ¿Ok? Viene a ser un poco el mismo concepto. Como recomendación, lo que normalmente os digo es, de todo el listado de acciones relevantes de la pregunta anterior, de esta de aquí, que tengo que hacer para jugar como quiero y sentirme como quiero, de todas las cosas que hayamos detallado aquí, nos quedamos con 3. ¿Por qué 3 y no 4 y no 2? Pues mira, porque me gusta más. 2 me parece bien, 4 me parecen quizá un poco demasiadas, entonces ahí estaría. ¿Ok? Normalmente cuando intentamos hacer demasiadas cosas, intentamos centrarnos en demasiadas cosas, nos acabamos centrando en nada. De hecho, es bastante habitual, no sé si a vosotros os pasará, pero yo me acuerdo de algún entrenador que en baloncesto se pide en tiempos muertos, que es un minuto, y nos dibujaba jugadas nuevas en ese minuto. Tío, no te acordabas de nada. O sea, no te acordabas absolutamente de nada y no retenías absolutamente nada. Mensajes claros son más eficientes que mensajes muy complejos. Entonces, simplicidad. 3 acciones. Las puedes ir rotando. Si ahora te centras en, yo qué sé, en hablar más, en meter más intensidad y en ir más al choque, pues cuando tengas esto dominado puedes escoger otros 3 anclajes en los que centrarte. ¿Ok? No es algo vinculante para siempre. Entonces, lo dicho, 3 cosas. Y a cada una de estas 3 ideas o 3 conceptos o 3 instrucciones o cosas que queremos hacer durante el partido, le vamos a asignar una palabra clave. Quizá una palabra cortita que me ayude a recordar precisamente esta instrucción. Por ejemplo, para acordarme de que tengo que hablar más con los compañeros, voy a decirme loro. Para acordarme de que tengo que estar más activo de piernas, voy a decirme flash. ¿Ok? Son ejemplos tontos, pero de eso va un poco. La palabra es indiferente. Lo importante es que me ayude a recordar. Entonces pasamos de tener una serie de instrucciones quizá muy extensas que no vamos a poder estar en todo a tener 3 palabras. Loro, flash y la tercera, pues yo qué sé. Pausa, por ejemplo. ¿Ok? De eso me tengo que acordar durante el partido, es un poco mi salvo, ¿no? A la que hay distracciones, ¿dónde vuelvo? A ver, acuérdate, logro, flash y pausa. ¿Ok? Con esto lo que conseguimos precisamente es accionar ese reenfoque atencional hacia acciones relevantes y que realmente aumentan las probabilidades de que yo rinda bien y por lo tanto las probabilidades de que alcance esos objetivos que me habré planteado a inicio.
¿ok? Como tip extra, funciona muchas veces muy bien las claves visuales. Hemos hablado de palabras clave. A veces nos encontramos con que el jugador pues, no retiene nada de esto y las palabras no aparecen durante todo el partido. En esos casos, en casos extremos, medidas extremas, ¿no? Lo que hacemos es recurrir a claves visuales. Básicamente consiste en hacer algo, llevar algo encima que vea, me moleste, me genere novedad y que me ayude a conectar, ¿no? Es el efecto de ¿qué narices hace esto aquí? De más adolescente me cambiaba en la habitación cosas de sitio para acordarme de ciertas tareas. Pues cogía un muñeco o lo que sea y me lo plantaba en mitad de la puerta, ¿no? Y cuando pasaba, ¿qué narices hace esto aquí? ¿No? Y precisamente en ese momento acababa conectando con, coño, que tenía que hacer esto otro. ¿Okay? La idea de base es un poco la misma. En fútbol, la complejidad que tenemos es que no hay algo, por ejemplo, en tenis es muy fácil, porque les pido que con cinta aislante se den una vuelta de un color así un poco llamativo en el mango de la raqueta, entonces lo van viendo. En otros deportes, pues que se pinten las manos. En fútbol es un poco más complejo porque la atención, bueno, claro, tendríamos que poder pintar el balón, cosa que es un poco complicado. Entonces funciona muy bien, por ejemplo, cosas que he ido probando, una vuelta de esparadrapo en un dedo es un buen truco. Más que nada porque también evita preguntas. Sí que hay alguna imagen por ahí también de Rafa Nadal con palabras y cosas anotadas en la mano o en el antebrazo. Pero claro, también eso a veces genera el efecto de, oye, ¿qué llevas ahí? Entonces da un poco de vergüenza explicarlo o lo que sea. Un esparadrapo, pues bueno, te puedes inventar que te has cortado o lo que sea. Entonces suele ser una buena idea. Encima, después, sobre el esparadrapo, puedes anotar también ciertas palabras, aunque muchas veces no es necesario. Funciona también bien puntos con un permanente en la mano. Funciona bien, pues, bueno, como el portero, ¿no? Pues en este caso, un papel pegado a la botella, aunque bueno, durante el partido no tienes acceso a ello, por lo tanto pierde un poco la función. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí, lo importante es que encontréis un poco la forma o la fórmula en la que vosotros os sentís más cómodo y que vayáis probando, que tampoco que la inseguridad o la incertidumbre de va a funcionar o no os quite el probar cosas. A veces es un tema de, vale, tengo una idea, me parece que puede funcionar lo del esparadrapo, lo pruebas. Oye, que se te ha caído porque se te ha resbalado con el sudor y lo has perdido. Ya, pues vamos a tener que cambiar, ¿no? Pero que también os deis esa oportunidad de experimentar e ir buscando un poco qué es lo que mejor os funciona. Bueno, llegados a este punto, deciros que espero que os haya resultado interesante, que os sea de utilidad en un futuro, aunque ahora la temporada ya esté prácticamente cerrada, y que le saquéis buen provecho. Sobre todo, también espero que os llevéis una forma un pelín distinta de entender el rendimiento psicológico, la psicología deportiva, y que también seáis críticos y tengáis inquietud a la hora de mejorar en la gestión de vuestro coco. ¿Okay? Cerramos con esta frase. Lo psicológico no es lo más importante hasta que empieza a ser lo más importante, porque joder, pienso que bueno, saber gestionar la competición no acaba garantizando nunca los resultados si no hay talento, si no hay técnica, pero cuando están todas esas cosas, cuando hay talento, cuando hay técnica, gestionar la competición es a veces lo más importante y lo que acaba marcando la diferencia. ¿Vale? He hecho bien esta vez y me he currado una diapo, porque normalmente se me olvida hacer autopromoción. Tenéis una guía descargable gratuita. Tenéis el QR que en principio tiene que funcionar. Me he estado peleando con esto una hora esta mañana. En principio funciona. Entonces, si os lo queréis descargar, podéis acceder desde ahí. Luego, obviamente, claro, yo me llevo también parte, que es que os tengo en mi newsletter y entonces os voy mandando pues algún correíto que otro, pues trato temas, algo de humor sobre psicología deportiva. Si os apetece, os quedáis y si no, le dais al botón de suscribir y tan amigos. ¿De acuerdo? Así que nada, ahora sí que supongo, Martín, que tenemos un ratito para preguntas. Sí, antes de nada, familia, creo que se merece un aplauso Bernat, ¿vale? Entonces me gustaría que quitásemos los micros y ahora pues comentamos. ¿De por mí?
Nada, gracias a Gracias. vosotros por la participación también. A mí, con la charla tuya, Bernat, me ha pasado como que he estado constantemente como pensando cosas, reflexionando cosas. Y creo que, bueno, me imagino que la gente de aquí no solamente va a ver esta charla ahora en el directo, sino que me imagino que la mayoría lo vaya a ver varias veces. Sobre todo porque creo que el valor de la charla no solamente es lo que hemos hablado o lo que hemos tenido ahora mismo, sino también el que es algo súper práctico que vosotros realmente le tenéis que dedicar tiempo, ¿vale? Al final no hay soluciones mágicas, igual que, por ejemplo, para mejorar la velocidad, como sabéis, hay que trabajar de manera específica, para comer bien exactamente igual. Para mejorar a nivel psicológico tenéis que trabajarlo y, por ejemplo, y es que ahí tenéis las tareas que exactamente tenéis que hacer vosotros para prepararos bien de cara a partido, ¿vale? Entonces, dedicarle tiempo, ahora tenéis prácticamente hay gente que tiene un mes de vacaciones, gente que tiene 20 días, gente que tiene 2 meses, dedicarle tiempo a hacer una reflexión previa vuestra para conoceros, para saber todo lo que os ha comentado Bernat, que yo creo que os puede servir mucho. A partir de aquí, familia, preguntas. Yo tengo unas cuantas, pero yo las dejo para el final. Entonces, lo que tengáis, ya sabéis, le dais a levantar la mano al muñequito y empezamos abriendo micro y bueno, y ya lo que Bernat quiera, ¿vale? ¿Dudas y preguntas por ahí? ¿Alguien? A ver, alguien ha abierto por aquí el micro. Nada, está todo claro, no hay nada que queráis preguntar. Nacho, Jorge, Bea. Yo quiero hacer una pregunta. Vale, Nacho, vale. Está por ahí, Nacho. Cuéntame. Dispara. No todos los años me pasa, pero por ejemplo este año me ha pasado. Y con esa sensación como que vivo mal y como que no sé cómo afrontarla. Al principio de temporada, bueno, imagino como cualquier jugador, me pongo un objetivo, que en mi caso es yo soy delantero, ser el delantero titular del equipo. ¿Vale? Este año lo conseguí, por un tramo he conseguido, he jugado muy bien, pero llega un momento como que cuando he llegado a ese objetivo, empiezo a bajar mi nivel. Y como que el pensamiento se me ha venido alguna vez a la cabeza de decir, necesito que el entrenador me siente en el banquillo para otra vez como activarme y demostrar quién soy. Y me preocupa con lo difícil que es, y más en esta posición, que sabemos que, bueno, entra el compañero y si es delantero marca, te toca sentarte y comerte las semanas que te toque, pero en esta posición como en otra. Entonces, ¿cómo puedo evitar llegar a como cuando uno lo tiene todo, que al final lo que uno quiere es jugar, pues no perderlo? Es complicado y habitual, ¿no? Acabamos como normalizando la situación en la que estamos. Parece que joder, ¿no? Los jugadores de primera pues no tienen problemas, a todos les va de puta madre, pero no acaba siendo así la mayoría de veces, sino que joder, también tienen sus problemas, sus comidas de olla. Acabamos todos normalizando un poco los éxitos. Entonces, es normal que también esa motivación a veces incluso decaiga, sobre todo si no tenemos como metas cercanas, ¿no? O sea, mantenemos el esfuerzo, mantenemos la implicación siempre y cuando el beneficio que percibimos que tiene ese esfuerzo nos sale a cuenta. ¿Ok? No es un tema consciente, sino al final nos accionamos, por ejemplo, que nos entendamos. Un niño que hace una pataleta en el súper porque el padre o la madre le compre el juguete, va a dejar de hacer la pataleta si los padres dejan de comprarle el juguete. ¿Por qué? Porque el coste de hacer la pataleta es superior. El momento de tirarme al suelo, cansarme, fatigarme por liarla ahí pardísima, si luego no hay recompensa, ¿para qué voy a tirarme? Seguramente os habrá pasado entrenamiento, el gimnasio. Si voy con un colega, guay, ¿no? Voy. Pero si voy solo y nadie va a saber que no he ido, pues a lo mejor me voy un poco antes. Es un poco más fácil fumarme ese entreno y no hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque los costes de pirarme y cortar el entreno son menos. Nadie se entera. Soy yo con mi conciencia, ¿no? Y
En cambio, si voy con un colega, pues el colega me pide explicaciones o tengo a Martín que me dice, ¿cómo que no has entrenado? Copón, ¿no? Si eso no está, es mucho más fácil, mucho más barato. Entonces, te diría, es complicado, ¿eh? Ya os digo, en temas de psicología muchas veces nos falta información como para dar respuestas súper acertadas y medidas, pero te diría que, bueno, te plantees un poco, ¿y ahora qué? ¿No? Busca quizá algún tipo de objetivo que te motive a seguir entrenando o seguir metiéndole caña a los entrenos. No te fustigues tampoco por estar en este momento, ahora quizá un poco más de apalancamiento, ¿no? Pero realmente, yo qué sé, piensa en la temporada que viene. O piensa en, hostia, ¿dónde te gustaría estar dentro de 5 años? Por decir algo, 3 o 2. ¿No? Intenta rascar motivación de esos sitios si sientes que ahora mismo puedes estar un poco acomodado y eso te genera malestar, ¿eh? Que puedes estar acomodado y estar muy feliz y decir, mira, yo estoy contento aquí donde estoy y listo, ¿eh? También es legítimo. No sé si más o menos te habré medio respondido. Sí, más o menos, sí. La situación era más que ahora, a lo mejor, porque ahora la verdad es que cuando uno, en mi caso, en vacaciones, simplemente tiene que comer bien y entrenar bien, es decir, que todo depende de uno, esa situación la llevo muy bien. Pero en temporada, cuando no es así, a lo mejor, pues es cuando a veces lo llevo peor y esto sobre todo me pasó en marzo, abril, pero simplemente para saber cómo podía, cómo podía no solucionarlo, porque al final es muy complejo, pero sí tomar medidas. Y me has ayudado. Muchas gracias. Nada, faltaría más. Vea por ahí. A ver, ¿Me Bea. escuchas? Sí. Ah, vale, ahora. A ver, mi pregunta o mi duda era un poco parecida a lo que ha comentado ahora mismo Nacho, pero con un objetivo como un poco más grande, o sea, como más, no de una temporada o de un momento en sí, sino en general, ¿no? Te cuento un poco. Yo como desde siempre he jugado en el Villarreal, desde pequeñita, ¿no? Entonces yo tenía como el sueño de jugar en el Villarreal en primera división, que nunca había estado en primera división, y pues tuve la suerte de cumplir como ese sueño, ¿no? Fui al Villarreal, conseguimos subir a primera y jugué en primera. Y luego ya por diferentes motivos me fui y ahora estoy en otro equipo. Entonces como que en el momento en el que ese sueño se cumplió, que me considero muy afortunada porque no todo el mundo lo cumple, ¿no? Como que desde entonces, bueno, pues sigo jugando, pero muchas veces cuando paso por situaciones no tan buenas, un poco peores, siempre me viene a la cabeza, de verdad como el sufrimiento o todo el esfuerzo que estás haciendo vale la pena. O sea, ¿que hay algo tan grande que te haga tanta ilusión que esto valga la pena, ¿sabes? Y eso a veces me pasa por la cabeza y pienso, pues, ¿por qué sigues jugando? Y juego, quiero decir, a un buen nivel, ¿sabes? Juego en segunda y pues bien, pero como que ese objetivo tan grande, algo que te haga tanta ilusión, ya está. Es Sí, fuerte, ¿no? sí. Somos unos yonkis de los objetivos. Ya, exacto, yo creo que funciono mucho por objetivos y entonces el hecho de no encontrar un objetivo tan grande que me mueva tanto me cuesta mucho, o sea, me lo planteo mucho. Y mira que el fútbol me encanta y me apasiona, ¿eh? Pero llego a este punto de pensar, igual no tiene ya tanto sentido, no sé, no Es sé. jodido, ¿eh? Es jodido, Se me- pero llega. Este punto, este momento, llegan en algún momento de la carrera, ¿no? Pues surge la duda y al final, pues lo único que tienes que hacer es responderla, ¿no? ¿Vale la pena? Joder, pues es que es una pregunta muy personal. Ya, Lo que os comentaba, ¿no? Somos unos yonkis de los objetivos. Los objetivos, como venga, va, al siguiente. Y cuando llegamos, como vale, ya está, ¿no? Pues, ¿y ahora qué? Jugar en primera, vale, lo consigo. Vale, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué más? ¿Ahora qué más? ¿Qué más puedo conseguir? Que al final llega un punto en el que o bien lo consigues todo o bien hay como un tope. Y esto también nos fastidia que no veas, pero es la realidad. Siempre va a haber un objetivo a nivel deportivo que no vas a cumplir.
habrá uno que no. Porque en algún momento acabas tu periodo como competidor, como profesional o como dejas de competir y siempre se queda uno ahí, ¿no? Usain Bolt, récord del mundo, fantástico, pero esa marca la tiene ahí, no la va a bajar. Probablemente se había planteado bajarla en algún momento, pero ya está, ¿no? Entonces, bueno, gestionar eso es complicado. Y el deporte, pues obviamente, además, deporte de alto rendimiento, la implicación en esfuerzo, en tiempo, no sé si llamarlos sacrificios, pero al final sí, sacrificios a nivel social, familiar, es muy alto. Entonces, cuando lo demás tira y justifica esa implicación, de una, a tope con ello. Cuando no, pues es complicado. Es complicado y a veces no aparece esa duda de realmente vale la pena, no vale la pena. Y entonces pues buscar la motivación en otros sitios, en otras cosas, o ajustar la implicación que tenemos en base a los objetivos también que tenemos, por el motivo por el cual seguimos. Hay muchas manos. No sé quién va primero, creo que Jorge. Uy, estás con el micro apagado. Ay, perdona, ¿me toca a mí hablar? Sí. Sí, ¿no? Creo que sí. Vale, Sí, vale. si me dejas hacer una puntualización simplemente, Dale, Martín, dale. cortita y listo. A ver, se me escucha, ¿no? Vale. Sí, con el tema de Bea me surgen dudas y es como, claro, ella, por ejemplo, bueno, el problema o el no problema, que eso sí sé yo que le ha pasado a muchos futbolistas que también están aquí, y es que, claro, cuando consigue el éxito muy rápido, que es un poco también lo que le pasó a ella, ¿no? Que no Bea, que llegaste al Villarreal, primer equipo, bastante rápido. Y es como, hostia, estoy en el Villarreal, estoy jugando en primera división, hostia, de puta madre, me vi fuera, ganó la liga fuera en primera división. Luego vuelvo, estoy jugando en segunda, pero no es primera. Entonces, ¿cómo puede, a lo mejor, claro, es como, ¿a qué se puede agarrar? Porque claro, es que además ella todavía es súper joven, tiene 26 años, ¿era, Bea? 27 ya, pero sí. 27. 27. Sí. Claro, es como, hostia, es súper joven para que se esté pensando en qué objetivos se tiene que plantar. No sé si es, porque claro, ella desde el punto de vista subjetivo tendría que hacer, ¿no? O lo que yo creo, por lo que sé, bueno, y también por lo que la veo en el día a día, es volver a esa primera división porque sé que creo que tiene el nivel para ello. Entonces, claro, ¿cómo podría ir o a qué se podría agarrar ella? Yo creo que a lo mejor es decir, hostia, he probado esto, sé que tengo el nivel, voy a seguir trabajando para volver a estar en ese punto, ¿no? O no, o me estoy equivocando. El tema sería preguntarle a Bea si volver a primera división es algo que le mueve, que paga el precio que tiene volver a Sí, primera división. claro, sí, sería un objetivo. Lo que pasa es que hay muchas veces que pienso, yo creo que esto ya no es posible. Entonces, por una parte, pues pongo todo mi trabajo y mi esfuerzo y tal, y pues estoy aquí pues por eso, ¿no? Entre otras cosas, aparte porque me encanta, pues, pero luego a veces digo, lo que te he comentado, cuando llega como un momento así un poquito peor o algo así, digo, ya no vale la pena tanto. Como ya lo he hecho, bueno, pues ya está. Ok, entonces es más bien un tema de como que no percibes como que el objetivo sea muy asequible, asumible. O lo ves muy lejano, o lo ves... Claro, antes has dicho algo así como de ajustar los objetivos también o algo así que sea alcanzable o que sea realista, ¿no? Entonces, pero claro, luego también por otra parte pienso, a lo mejor si es realista y yo me estoy cerrando mis puertas o me estoy cerrando mis oportunidades. Claro, como nunca lo sabes, pues aquí sigo. Es complejo, es un tema complejo, Bea, como para ayudarte más, preguntarte mucho más, que tampoco quiero porque no me siento como cómodo haciendo también con tanta expectación, ¿no? Pero que al final es un tema de, ok, si el objetivo está y realmente, pues, a nivel racional tú quieres apostar por ello, ¿no? Pues valorar también hasta qué punto esa vocecita que te dice, oye, que esto es muy complicado, pues es una vocecita que te interesa escuchar o no. Entonces, al final no es un tema de ¿es cierto o no es cierto que pueda volver o no? Es un tema de, vale, ¿hacia dónde
conduzco yo, o sea, hacia dónde voy. Quiero realmente, me gustaría poder volver a primera. Sí, estoy dispuesto a pagar el precio que vale eso en cuanto a nivel de esfuerzo, implicación, etcétera. Sí, acepto la incertidumbre. Nunca vas a tener, hasta que no vuelvas, nunca vas a tener la certeza de que vas a volver. Acepto la incertidumbre de que eso puede pasar. Sí, vale, fantástico, pues establezcamos un plan y pongámonos a ello, ¿no? Si el motivo por el cual quizá desconectas a momentos es porque aparece esa duda de, oye, que esto a lo mejor ya no es viable, ya no es posible, ¿no? Pues ser consciente también de que precisamente cuál puede ser la función de estos pensamientos. Alejarte Sí, de... no te protegerme, ¿no? Ya. A mí me viene un pensamiento cada mediodía, cuando entreno los mediodías, y aparece un pensamiento de, ¿y si te quedas trabajando? Que es muy necesario y llevas mucho de curro atrasado. Martín también coincide. Y ese pensamiento es un cabrón, porque me la cuela 2 de cada 5 veces. Y 4 de las 5, sí. Sí. Aparece ese pensamiento y es como, joder, pues sí, tendrás razón, ¿no? Que tengo mucho curro, mejor me quedo y avanzo con todo esto. A ver, es lo que quiero realmente hacer, ¿no? Jones, yo me he marcado este rato para entrenar. Pues me voy a entrenar, ¿no? Entonces es eso, quizá ser un poquito más escéptica con las cosas que te vas diciendo y filtrando un poco si ese pensamiento realmente queremos seguirlo, si nos aleja o nos acerca. Hay una pregunta que a mí me mola mucho, la descubrí no hace demasiado, que es, ¿hacer esto me hace más pequeño o me hace más grande? No especifiques nada. Ya no es un tema de me ayuda, no me ayuda, me hace más feliz, me hace más infeliz. No. Me hace más pequeño o me hace más grande. Dar esta charla hoy me hace más pequeño o me hace más grande. En base a mi propio punto de vista, mi propia experiencia, decidiré una cosa o la otra. Pues, plantearlo un poco así. Es un poco lo que puedo decirte. No sé Tiene si te habrá... sentido. Sí. Bueno, y aprovecho para despedirme, que me tengo que ir, ¿vale? Muchas gracias, acabaré de Vale, ver la charla. fantástico. Adiós. Gracias. Chao. Muchas gracias. Jorge, todo tuyo. Sí, Bernat, bueno, que no quiero quitarte más tiempo, que ya llevas mucho tiempo aquí. Faltaría. Solo quería decirte una cosa que yo creo que a lo largo de mi carrera he visto que suele haber 3 problemas en los futbolistas. Uno son los nervios antes de un partido, durante el partido. Sí. Otro es la motivación, como le pasaba un poco a Bea, que hay gente que, bueno, pues tiene un año malo, quiere dejar el fútbol, tiene un año bueno, está súper motivado. Y la otra pata, que es la que más me ha fallado a mí a lo largo de mi carrera, es la confianza. La confianza en uno mismo, en que las cosas se hagan bien. Y bueno, con el paso del tiempo he aprendido pues un poco a base de experiencia, ni psicólogo ni nada, pues cómo mejorar ese tipo de aspectos. Y por ejemplo, yo lo que hago, pero que no me gusta esta solución mucho, y por eso te voy a preguntar si tú tienes alguna mejor, es cuando empieza el partido y lo típico, que los 2 primeros pases, los 2 primeros tiros, regates te salen mal, mi solución es, venga, el siguiente lo hago fácil, el siguiente paso aquí y se la paso al lateral despacito para coger confianza de que ya ha dado un pase bien. Y no intento un regate o a lo mejor no intento un tiro. Y así es como vuelvo a coger confianza, pero me da rabia porque a lo mejor en ese balón justo era el que tenía que regatear porque era la mejor ocasión para regatear y era la mejor decisión. Pero no he hecho eso por la falta de confianza. ¿Hay algún tip, como has dado anteriormente, por ponerte algo en los dedos y tal, para ganar confianza, para no perder esa confianza? Vale. Con el tema de la confianza, da como para hacer otra charla otro día y hablar Supongo. solamente de temas de confianza, que es la confianza, que no es, sobre todo que no es. Pero siendo así un poco breve, muchas veces hacemos o lo planteamos de la siguiente manera, ¿no? No rindo bien, no hago determinada cosa porque me falta confianza. Cuando en verdad podría plantearse también de forma inversa. No tengo confianza porque no hago determinadas cosas, ¿no? ¿Fallo porque no tengo confianza o no tengo confianza porque fallo? No me atrevo a regatear porque me falta confianza o me falta confianza porque no me atrevo a regatear. Al final hay bidireccionalidad. ¿Okay? La confianza al final acaba siendo como una sensación, algo que experimentamos como consecuencia de una serie de cosas. ¿Qué confianza tienes en levantarte y hacer un mortal hacia atrás? Ahora mismo. A no ser que seas muy acróbata, poca probablemente. ¿Por qué? Porque tus experiencias previas haciendo mortales habrán sido poco
provechosas o poco exitosas. Esta pregunta se la hago a un gimnasta de artística y te dice, total, confianza absoluta en hacerlo. ¿Por qué? Porque su background es otro, ¿no? Entonces, al final la consecuencia acaba siendo como un producto de cómo me han ido las cosas hasta ahora y sobre todo de esas experiencias más recientes en el tiempo. Es que llevo 7 partidos buenísimos, pero el último fue un desastre, tu confianza va a ser baja. Es que tuve un partido que fue un desastre y 7 buenísimos, tu confianza va a ser alta. La experiencia más reciente es la que acaba determinando de mayor forma, ¿no?, el grado de confianza que tú percibes en un momento determinado con cierta acción. Pero es que hay infinitud de confianzas, porque hay la confianza en hacer un regate, la confianza de hacerlo con los ojos vendados o viendo, o con la derecha o con la izquierda. Hay infinitud, ¿no? Entonces, trucos o tips. No sé si tanto trucos o tips, lo que sí que te diría es, por ejemplo, lo que estás haciendo ya es una buena estrategia. O sea, tiene sentido, tiene coherencia. ¿Es lo ideal? Depende. Lo más directo sería que siguieras regateando. Si tu objetivo es regatear, pues regatea, encara. Es que ha fallado 2, haz lo mismo en la tercera. Pero claro, luego tenemos que valorar también un poco el riesgo de eso. Ok, hostia, vale, la he liado 2 veces, quizás si la lío una tercera y arriesgo demasiado en la tercera, el bajón que me va a entrar, mi estado emocional va a ser todavía peor, quizá ya me estoy jugando el banquillo. Es valorar un poco el contexto. ¿Qué recomiendo normalmente? Medir, pero bascular un poco en esas. Es como tener el plan, tener claro y definido qué es lo que quiero hacer y a partir de ahí, si empezamos el partido con algunas malas acciones, persistir, pero quizás sí, en algunos casos, buscar soluciones más simples, no complicarnos excesivamente la vida. Al menos hasta tener ya un poco más de toque, de haber tocado algún balón y de pillar un poco como la dinámica del partido. Ambas soluciones son buenas. Pero sobre todo, normalizar la falta de confianza. Después de perder 2, lo normal es que no tengas confianza o te entre la duda de, a ver, ¿qué hago ahora? Ok, lo mismo, esa vocecita, esa respuesta emocional, pero teníamos ya ciertos anclajes atencionales, cosas que queríamos hacer y nos volvemos a centrar en eso. No. Mi objetivo de hoy, el plan dice encara y lo que voy a hacer es encarar. Haya fallado 2, haya fallado 3, me hayan insultado desde la grada o el entrenador me esté poniendo caras. Poco eso. Vale, pues muchas gracias. Nada, faltaría. Vale, yo creo que ya casi que para acabar, ¿no? Por no quitarle mucho más tiempo a Bernat, que me da cosilla, a levantar la mano Yolanda. Entonces, si os parece. Yolanda, Sí, pero era un, perdón, Nada, no te preocupes. era un poco eso, ¿no? Que claro, que ante un fallo, tú lo haces bien varias veces y luego llega un fallo y pierdes confianza. ¿Cómo hacer que ese fallo no te marque y poder retomar esa confianza? O sea, has acertado muchas, una vez fallas, no pasa nada. Pero ¿cómo? No sé, yo hablo porque esto es para mi hijo, no para mí, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo le puedo ayudar yo? No pasa nada porque falles una vez. Claro, no me pasa a mí, a él sí le pasa. Sí. Bueno, Sí. Ya hacéis bien, ¿no? En es lo mismo. reforzar. Sí. Ya hacéis bien, ¿eh? En reforzar un poco ese mensaje, esa idea. Cuando lo planteamos desde un punto de vista lógico, parece que no tiene sentido, que si lo hemos hecho 5 veces bien, por hacerlo mal una, pues ya la confianza. Pero es lo que pasa. O sea, y nos pasa a todos, ¿eh? O sea, conectados vosotros con vuestras áreas. Si no jugáis al fútbol, pues en vuestro oficio, vuestra profesión, puedes tener, yo en mi caso, pues no sé cuántos casos bien de éxito, se te queja alguien o algún caso que no parece que la cosa no tira, no va y estás pensando en eso. Y te quedas con esa sensación de, joder, tendría que estar haciendo más, no lo estoy sabiendo cerrar, no lo estoy viendo, no sé qué, y eso ya te genera cierta inseguridad. Pero es también trabajo nuestro normalizar y entender eso. La confianza es muy volátil, muy volátil. O sea, la confianza durante un partido es esto, todo el rato, todo el rato. En un partido y en cualquier otra, hasta luego, en cualquier otra área, ¿no? Es muy volátil todo el rato. Entonces, claro,
que si nuestro rendimiento al final acaba dependiendo de cómo me encuentro a nivel de confianza, pues mi rendimiento acaba siendo lo mismo. Cuando tengo mucha confianza, rindo de lujo. Cuando tengo poca confianza, no me ves, soy un cono. Entonces, es una apuesta un poco arriesgada, ¿no? Entonces, el trabajo es más en normalizar. Oye, ¿te falta confianza? No pasa nada, nos pasa a todos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Plantear más bien el trabajo. Sí, cuando lo explico, lo pinto un poco así. No es un interruptor la confianza que podamos encender o apagar, sino vendría a ser como una pared de ladrillos, un muro de ladrillos que vamos construyendo. Apilamos ladrillo, 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 ¿no? Acciones que poquito a poco van construyendo esa confianza. Y de vez en cuando aparece una bola de demolición y nos tira media pared. Y nos quedamos con cara de tontos. Hostia. ¿Y ahora qué? Pues nada, a levantar el muro, a sumar ladrillos. O sea, al final, la orientación o la forma de gestionar esto es, ¿vale? No tengo confianza. ¿Qué puedo hacer para tener un poco más dentro de unos minutos? O incluso, una pregunta también muy buena es, ¿qué haría o cómo jugaría si la tuviera? Y ser un poco actrices, actores de teatro en ese momento acaba siendo también productivo. Hostia, el Bernat confiado, ¿cómo juega? Hostia, pues, ¿cómo se expresa? ¿Cómo se mueve? ¿Habla con los compañeros? Y al final volvemos un poco a lo mismo, a conectar con esas conductas relevantes que me ayudan a, poquito a poco, ir reconstruyendo esa confianza. Pero tenemos que también saber que esto no garantiza que al rato vuelva a la bola de demolición y nos tire otra vez el muro, ¿no? El trabajo es esto, es ir trabajando como, venga, va, otra vez. ¿Hay un error? Venga, va, seguimos, ¿no? Nos volvemos a enfocar un poco en eso, en lo relevante. No sé si más o menos te habré respondido. Sí, muchísimas gracias, Bernat. No, faltaría Gracias. más. A vosotros. Bueno, pues familia, yo creo que ya creo que llevamos aquí ya hora y media pasada, ¿no? Un buen ratito. Sobre todo espero que os haya servido, ya lo sabéis, ¿no? Que la idea nuestra es que sesión realmente en directo que no sea un pasacalles, que no sea paja, sino que de verdad le podáis sacar lujo porque os reto, porque esto al final tanto es tiempo para vosotros como también para nosotros, ¿no? Entonces, el tiempo es oro para todos, ya sea para los padres, para los futbolistas, para todos. Entonces, queremos que de verdad le saquéis provecho a todo esto. En la sesión de hoy creo que tenéis una parte práctica brutal. Creo que esta clase es para que la veáis por lo menos 2 o 3 veces más con un cuaderno, con tranquilidad, reflexionando, apuntando cosas, visualizando todo lo que sois y a dónde queréis ir. Y después ya lo que siempre os comento cuando traemos a gente de fuera que consideramos siempre que son profesionales como la copa de un pino, ¿no? Como ya os comenté con Bernat. Y es, si en vuestro caso consideráis que necesitáis ayuda, siempre lo hablamos, ¿no? Oye, en el caso nutricional están los nutris por si en casos puntuales vosotros lo necesitáis, en el caso táctico igual, en la preparación física igual, en el aspecto psicológico, desde el punto de vista, pues si alguien necesita ayuda, pues bueno, ahí tenéis a Bernat. Yo si queréis, o si queréis me pedís a mí el teléfono, yo os lo paso y bueno, pues ya habláis con él con lo que queráis, ¿vale? Y ya poco más, Bernat, yo darte las gracias, estoy encantado de estar aquí, tanto Gracias para a ti. ellos como también para mí, porque yo así también pues bueno, aprendo y si me llegan casos así, pues puedo un poco también explicarles cosas de las que vemos aquí y entonces pues al final aprendo. Entonces, bueno, no sé si queréis comentar algo. Pues por mi parte nada más, darte las gracias a ti por la invitación, a los asistentes por aguantar la hora y media de chapa y nada más. Que muchas gracias y que un placer. Perfecto. Pues equipo, nada, yo ya en cuanto, mira, voy a parar ya la grabación.